en el capítulo 3 nos habíamos quedado que dice también 3:1, usted lo tiene ahí, debes saber esto. ¿Qué pasó? Que en los días futuros, los postreros días, van a venir tiempos, y subraya, tiempos como, hermanos, peligrosos. ¿Y por qué van a ser tiempos peligrosos? ¿Por qué? Porque vendrán hombres, o porque va a haber una descripción de diferentes características que usted y yo terminamos de ver la semana pasada. Amadores de sí mismos, ¿no? Esta gente totalmente ególatra, gente que ama, no solamente se ama a sí mismo, sino que ama el dinero, porque se le describe avaros, ¿sí o no? Y luego dice vanagloriosos, que es parte, quizá una palabra muy similar. Vanagloriosos es una persona arrogante, las personas presumidas a lo sumo. Y luego dice soberbios, esta gente que se cree que nadie puede decirle nada, que saben todo. Su soberbia simplemente los ha enloquecido. Nadie puede establecer con ellos alguna discusión porque ellos están fuera de sí. Se sienten superiores en todos los sentidos, ¿sí? Y este tipo de soberbia lleva a consecuencias como desobedientes. ¿Cómo se describe? ¿A quiénes, hermanos? A los padres. Y por lo tanto son ingratos, también se les dice, ¿no? Y luego describe otros, impíos. Impíos que están llenos, la palabra impío es sin piedad, ¿me explico? Y la piedad es ese amor, y es lo que describe de una u otra forma a Dios, sin nada de Dios. Entonces, esta es una de las listas, habíamos dicho, preferidas de Pablo. Y conforme va describiendo esto en el versículo 3, usted lo puede ver, ahí dice que no tienen afecto, sin afecto natural. ¿Y cuál es el afecto natural, hermanos? El afecto natural es que cuando una madre, escuche bien, una madre tiene a su hijo en sus brazos, lo tome y lo quiera y lo ame, ¿sí o no? Pues ese afecto natural se pierde. Porque hoy muchas madres abandonan a quienes, hermanos, a sus hijos. No los quieren. Los abandonan. Y el amor logra cosas que de una u otra forma nada puede lograr. Porque obviamente hay pleitos y hay problemas, pero el amor logra reconciliar. ¿Sí o no, hermanos? Cuando hay amor se logra la reconciliación. Pero aquí entonces podemos ver que estos hombres no tienen afecto natural, no se reconcilian, no tienen amor, y luego se les dice que son implacables. ¿Lo puede ver ahí? Calumniadores, intemperantes. Aquí podría describir algunas palabras como gente chismosa, problemática, sin dominio, y luego ocupa esta palabra crueldad, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, pero el verso 5 nos describe algo más. Tendrán que, hermanos, apariencia de piedad, pero simplemente no pueden demostrarla. Aparentan, pero no tienen eficacia. Porque una cosa es lo que dicen, pero muy distinta a las cosas que hacen. Y entonces, ¿qué hacen estos hombres? Ellos van y entran a las casas de mujeres débiles. ¿Me explico? Mujeres que están cargadas de pecado. Y ellos las provocan porque son guiados por sus impulsos. Y terminan como los animales, hermanos, haciendo cosas totalmente que no agradan a Dios. Se disfrazan como hombres de
piedad. Se creen preparados, el versículo 6 nos dice eso, pero nunca pueden aprender. Mire, vea, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Porque esas mujeres se ven arrastradas por sus pecados y ellos aprovechan de su circunstancia y de su debilidad y abusan de eso. ¿Me explico? Sí. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Yo no sé si usted recuerda a Janes y a Jambres. Janes y Jambres estaban en Egipto, se opusieron a quién, hermanos, a Moisés. Y obviamente se opusieron a la verdad. Estos hombres tenían mentes depravadas. Eran malditos en cuanto a la fe verdadera. Falsos maestros, llenos de pecado. Y esta gente se convierte en un peligro a la iglesia. ¿Hacían cosas similares a las de Moisés? Sí. Parecían ser sacerdotes o gente de Dios, usada por Dios, pero no lo eran. Entonces, el gran peligro para la iglesia hoy, escuche bien, no solamente es el pecado. El pecado, claro que es un peligro para toda persona. El pecado es lo que termina destruyendo. Pero la iglesia no solamente lucha contra el pecado. La iglesia lucha contra algo que también es de mucho cuidado y que se le ha llamado desde los tiempos bíblicos los falsos maestros. La falsa enseñanza. Estos que dicen representar a quién, hermanos, a Dios. Y dice el pasaje que leímos, teniendo forma de qué, hermanos, de piedad, pero no son eficaces. Creen estar preparados, pero nunca llegan a conocer la verdad, como lo acabamos de leer en el versículo 7, porque se oponen a la verdad y rechazan la verdad, rechazan la fe y por lo tanto se dan un peligro. Esos falsos maestros traen tiempos peligrosos. Y yo quiero no, quizá no tenga todo el tiempo, es tarde, pero de recordar históricamente cómo la iglesia ha enfrentado falsos maestros en épocas muy claras y específicas. Vamos a hacer un recorrido rápidamente. La primera época que vino a la iglesia en escala masiva fue el sacramentalismo. No sé si ha escuchado de esto, pero seguramente ha escuchado de los sacramentos. Sacramentalismo. Esta palabra da la idea, de alguna manera, de que un sacramento, nos describe que usted puede conectarse con Dios a través de un mecanismo de forma automática o de un medio, ¿sí? De un rito, de una ceremonia religiosa. Usted puede conectarse ¿con quién? Con Dios. Y esto, hermanos, es blasfemia. Porque la única forma de acercarse a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay ceremonias, no hay rituales, no hay cosas que puedan acercarme a Dios, sino a través y solo a través de quién? De Jesucristo. Fíjense, pero enseñaban que era
salvación, usted lo sabe. Para la iglesia un sacramento es cuando que bautizan a los niños. Primera comunión es otro ¿qué? Otro sacramento. Y todo eso, la Iglesia Católica enseña que le da la salvación ¿a quién? A esa persona. Si no está bautizado, si no tiene primera comunión, no hay salvación. Entonces la gente, la iglesia, aquí es el riesgo, hermanos. Lo más terrible que ha dicho la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica salva. Que solamente hay salvación a través de la Iglesia Católica. Y nosotros totalmente eso lo rechazamos. La salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. No es por una iglesia. El ser parte de una iglesia no nos salva. Es la fe en Cristo, puesta en nuestro Señor y Salvador. Entonces, imagínense, la Iglesia Católica usurpó el lugar de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y entonces la gente se conectaba a través de un rito, una costumbre, pero no por Cristo, no a través de Cristo. Y el sacramento entonces se volvió en el enemigo del Evangelio, en el enemigo del Espíritu Santo, en el enemigo de la palabra, en el enemigo de la fe, y por lo tanto en el enemigo de nuestro Señor, en el enemigo de la Biblia misma, y por lo tanto, en resumen, en el enemigo de Dios, la iglesia. Los creyentes verdaderos fueron destruidos, asesinados por culpa de esta época del sacramentalismo. Y fue un peligro grave que duró más o menos hasta el año 1500. Hubo un remanente de creyentes verdaderos en ese momento. Se les denominó de varias formas. El grupo quizá más importante de ese tiempo fueron los waldensianos y otros grupos. Creyentes genuinos que no dejaron llevarse por lo que la iglesia enseñó de los sacramentos o de este tipo de actos, de ceremonias, de rituales. Pero lo que hizo este actuar o proceder de sacramentos fue corromper a la iglesia, corromper la fe, corrompió la palabra de Dios, ha corrompido la iglesia. Y dicha corrupción no terminó sino hasta el año 1500. Es más, bueno, yo diría que cambió de nombre porque hoy en día todavía vemos algo de los sacramentos. Claro que sí. El sacramentalismo vino como todas esas épocas peligrosas, pero se ha quedado y todavía hoy está aquí. Hoy hay diversas formas de sacramentalismo. Y se les enseña que de alguna manera usted se conecta con Dios por medio de una ceremonia o ritual o oraciones o velas. Encienda una vela, póngala de esta forma, ponga esta imagen, colóquela de esa forma y usted va a recibir algo de Dios. ¿Qué cosa? Hermanos, ¿sigue habiendo eso o no? Hay hoy, en muchos lugares de nuestra ciudad, hay altares, hay velas, hay cosas de estas. Y la gente cree que ahí hay una conexión con quién, hermanos, con Dios. Cuando la única forma de ir a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Fíjese que le voy a platicar algo rápido. En Italia, ¿usted se ha ido a Italia? ¿Usted? Yo tampoco. Pero en Italia hay ciertas catedrales, escuche bien, que tienen, se les llama, pueden buscarlo luego en internet, no ahorita, puertas de absolución.
Dice. Si usted pasa por esa puerta, usted es absuelto. Ese tipo de cosas absurdas las hay. Son catedrales totalmente hermosas y muy antiguas, ¿verdad? Pero entonces usted pasa por esa puerta, usted recibe una indulgencia y por lo tanto sus pecados son, dice, perdonados. Hay perdón, usted recibe perdón, recibe libertad. ¿Libertad para qué, hermano? Para pecar. Y obviamente si pasa más puertas, hermanos, pues gana más indulgencias. Pero también gana ¿qué? La iglesia, pues más dinero, ¿verdad? Porque no crea que el acceso es gratuito, ¿verdad? En cambio, la única puerta de absolución se llama Jesucristo. Y esas puertas, por cierto, escuche bien, están marcadas. Porque no vaya a pasar por la puerta que no era la correcta y pues no le va a ir bien. Entonces fue esto en la Reforma, en 1500, cuando el sacramentalismo recibió una cachetada, un golpe fuertísimo. Porque se paró un hombre en la iglesia de Wittenberg, ¿sí o no?, el 31 de octubre, y clavó ahí las 500 tesis, ¿no? Y lo que más atacó Lutero fue este tipo de actos de sacramentalismo. No hay perdón sin o fuera del sacrificio único y exclusivo de nuestro Señor. La segunda época, históricamente, vamos a una segunda época conocida como racionalismo. Esto no fue mucho después, es triste decirlo, pasó el año 1500, el siglo XVI, el siglo XVII y llegó el siglo XVIII. ¿Qué sucedió en el siglo XVIII? Históricamente usted lo estudió en la primaria. Pues vino el racionalismo. Vino esta segunda época peligrosa para la iglesia o en la vida de la iglesia, saliendo de la época oscura sacramentalista, que era oscura, ¿verdad?, del sistema católico romano, donde oprimía a la gente y se le dijo a la gente que solamente la iglesia tenía el conocimiento verdadero. Pero después de que el sacramentalismo fue golpeado por la Reforma, porque fue lo que hizo, el hombre comenzó a sentir libertad, se sintió libre y comenzó a descubrir la imagen de Dios. Y algo de la creatividad increíble que él tenía y sus capacidades intelectuales, y comenzó a desarrollar todo tipo de aptitudes, y fue lo que nosotros le conocemos como salir del oscurantismo a este racionalismo, o a al alumbramiento de la razón, ¿no? Y esto usted lo conoce históricamente como la revolución, ¿qué, hermanos? Industrial. 1800. ¿Sí? Vinieron diferentes descubrimientos impresionantes. El tren, ¿sí me explicó? Imprenta, muchas cosas como estas. Y entonces el hombre vio la capacidad que tenía, ¿qué, hermanos? Su mente. Toda la capacidad del hombre. Usted lo conoce como ilustración también. Lo vemos, lo conocemos así históricamente. Y en este siglo XVIII, entonces el hombre decidió, aquí estaba Dios antes y ahora decidió desplazarlo. Y el Dios, ¿quién era, hermanos? El hombre. El humanismo, racionalismo, ¿sí? Para él todo lo que pensaba era luz, y el hombre se creía dueño de todo, se creía el hombre superior en todo, que lo es, obviamente,
porque es la única criatura creada, valga la redundancia, a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios, ¿sí? Por lo tanto, cualquier cosa que no fuera racional, pues era desplazada, atacada, criticada, que no fuera razonable para él, iba a ser rechazado. Por lo tanto, el hombre se colocó por encima de ¿quién, hermanos? De Dios. La razón humana por encima de ¿qué, hermanos? De la Escritura. Esa fue la fuerte crítica. Entonces, lo lamentable, hermanos, es que muchas corrientes de la ideología a través de la historia se meten también ¿a dónde, hermanos? Dentro de la iglesia. Y empezó el racionalismo dentro de la iglesia, corrompió la iglesia, corrompió esta reforma protestante que había brotado en 1500, atacó todo tipo de cosas, criticó en todos los sentidos la palabra de Dios, cuestionaron la Biblia, cuestionaron los autores de la Biblia, cuestionaron la inspiración, la divina inspiración de la palabra, cuestionaron en todos los sentidos, en todo lo que pudieron atacar y cuestionar la palabra de quién, hermanos, la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegó que un erudito europeo concluyó que de toda la Biblia solamente 26 versículos eran verdad. Pero aunque parezca de risa, hermanos, hoy mucha gente se burla de la fe, hermanos, y ocupa versículos para reírse. Es blasfemia. Era un erudito europeo que calificó y dijo que de toda la Biblia solamente 26 versículos eran racionalmente aceptables. Y de ahí salió el liberalismo antiguo, el neoliberalismo, la neoortodoxia. Quiero terminar con esto. En Inglaterra se encuentra la tercera universidad más antigua. Está en el Reino Unido, como conocemos. Está en Oxford, de forma particular en Cambridge. Y ahí está la capilla de San Andrés. Si tiene la oportunidad, también te invito a que vaya y visite. Porque mucha gente quiere viajar a Inglaterra, pero para ver cosas de otro tipo. Pero algo muy hermoso que visitar son las catedrales. Y hay una catedral la más significativa para mí, porque he leído parte de la biografía, es el lugar donde predicó Juan Knox. Es el gran predicador de la Reforma. Usted sabe que Dios ocupó a Juan Knox, escuche bien, para convertir a toda Escocia del catolicismo al cristianismo. A un solo hombre. Yo quiero imaginar, escuche, los pantalones de este hombre que entró a una iglesia católica y allí se paró y predicó el evangelio puro, criticando fuertemente a la iglesia católica. Pero ¿sabe qué? Dicen que cruzando la calle, una pequeña calle frente a esa iglesia, mejor dicho, detrás de esa iglesia, en las piedras hay iniciales. Y hay una placa con las iniciales de 3 adolescentes que estudiaban en Cambridge, que fueron alumnos de Juan Knox. Y que esos 3, pues yo diría eran niños, adolescentes para nosotros son niños o no. Estamos hablando de 13 años, 14 años. Estos 3 niños fueron quemados en una estaca por la Iglesia Católica. Y hay un monumento allá que se llama, detrás de ahí, que se llama el Monumento Memorial de los Mártires. Murieron por
por la fe en Jesucristo y solamente en Él, a tan corta edad, y que quizá para usted y para mí eran niños, o eran para nosotros niños, pero para Dios eran hombres completamente, de mucho más valor que muchas veces, mucho más que nosotros. Escocia fue, como le dije, convertida del catolicismo al protestantismo. Y usted, hoy lo más lamentable, hermano, y yo quiero terminar con esto, es que si usted va ahí, a esos lugares, hermano, no encuentra a una persona enseñando, ¿qué, hermanos? La Biblia. Encontrar lugares para tomar, para alcoholizarse. Pero estos lugares donde se predicó la palabra con el gran poder de Dios, desplegando la verdad de Dios, han sido abandonados. Hermano, lo que se necesita hacer hoy, en medio de estos momentos peligrosos, como lo fue el sacramentalismo que hoy sigue, insiste y ha dejado huella, y hoy la gente sigue practicando sacramentos, no, sigue practicando. Y hoy la gente sigue, muchos también, anteponiendo la razón por encima de quién, de Dios. Cuando Dios, en ningún momento, hermanos, la ciencia no niega a Dios, la ciencia afirma la existencia de Dios. Pero el hombre se siente, ¿qué, hermanos? Superior, y se siente Dios mismo. Hermano, yo le voy a invitar, por favor, a que abra su Biblia, póngase de pie, vamos a terminar. Dice en el capítulo 3, por favor, versículo 8, y de la manera que Janes y Jambre resistieron a quién, hermanos, a Moisés, así también se resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento, que réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero lea conmigo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Hasta ahí, hermano. Dios quiera que ustedes, hombres como usted, como yo, podamos seguir, ¿qué, hermanos? La enseñanza.